La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Luis Alberto Ávila, Alejandro Velandia y en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza. Interesante este dato, Alejandro, porque iniciamos la diseñadora de chips, una fábrica norteamericana importante que pues obviamente ingresa a Nasdaq con una cotización bien importante, 19% en incremento, y pues realmente es un dato que vale la pena resaltarlo, porque es justamente la innovación, o sea, donde están las tecnológicas desarrollando nuevos procesos, nuevos chips para la industria a la automotriz, pues le está generando nuevos ingresos a esta empresa. ¿Cómo le parece? Muy bueno. Primero, pues un saludo muy especial para todos los oyentes de Panorama Económico y mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente, y qué buena esta noticia, y obviamente esto era algo que tenía que hacer Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recordemos que China quiere volver por Taiwán. Y recordemos que Taiwán es uno de los grandes referentes a nivel global en la fabricación de chips de tecnología de punta, ¿no? Entonces, obviamente, hay que reconocer que a través también de la gestión pública y privada, pues obviamente quieren repatriar mucha de esta tecnología porque es vital, esencial y sensible, ¿no? No solo para automóviles, sino precisamente para todo el tema de inteligencia artificial, celulares, todo lo que es comunicaciones. Y recordemos que en el gobierno de Trump, precisamente estaban tratando de bloquear, junto a Estados Unidos con algunos países de Europa, la tecnología china, por ejemplo, de los celulares. ¿Por qué? Porque resulta, profesor Luis Alberto, que prácticamente el gobierno chino tiene acceso a toda la información que, por ejemplo, tienen los celulares chinos. Entonces, delicadísimo, ¿no? Precisamente por eso estaban haciendo este bloqueo. Pero mire estas cifras, vea, unas cifras bien interesantes. Las acciones abrieron operaciones a $56 la operación. Y recaudaron. ¿De qué acciones estamos hablando? Las acciones de la empresa ARM, que es la productora de los chips. Abrieron con ese valor, recaudaron $4.879 millones, el recaudo en Nasdaq. ¿Y la variación positiva de cuánto fue? No, tengo aquí el dato básicamente de lo que han hecho en ventas. Ventas de $95.5 millones. Pues es un rango bien interesante. Alcanzó un valor de mercado de $61.000 millones. Entonces, capitalización de mercado, ¿cierto? Una capitalización de mercado. Bien interesantes esas cifras. Sí, es muy bueno y muy interesante, pero precisamente continuando porque esto está dentro de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Sí, señor. Entonces miramos, por ejemplo, en el New York Stock Exchange, miramos a los 3 indicadores macro, hoy cerrando. El industrial, que es el que agrupa las 30 industriales, que es el Dow Jones, hoy cierra levemente negativo en menos el 0,83% y cierran los 34.618 puntos. En el caso del Standard & Poor's 500, que recordemos agrupa a las 500 más representativas del mercado, en Wall Street cierra negativo el menos 1,22% y cierra en los 4.450 puntos. También vemos en bolsas europeas, el DAX alemán cierra positivo levemente el 0,56% y cierra en los 15.893 puntos. Vemos también bolsas de Asia, profesor Luis Alberto. Uh-huh. Vemos al indicador Nikkei en la bolsa de Tokio, hoy también cierra positivo, le va mejor que a sus competidores occidentales y hoy cierra el 1,11% positivo y cierra en los 33.582 puntos. Entonces es interesante el movimiento que están teniendo las bolsas. Pero estamos mirando las acciones líderes en los Estados Unidos, todas están negativo. Miramos ExxonMobil, recordemos, sector energía, hoy cae menos el 1,52% y cierra en los $116.72. Vemos a la ADR de Alibaba, recordemos, esta es una acción de e-commerce chino, que transa también en el mercado de los Estados Unidos en Nueva York,
también cae menos el 1.07%, cierra en los $87.06. Tesla, una de las apetecidas en el mercado tecnológico, cierra también negativo, menos el 0,60%, recordamos, negativo, y cierra en los $274.39. Vemos a Meta, que representa Facebook en el mercado, esta cierra más fuerte con una caída de menos el 3.66%. Falta preguntarle al profesor Luis Alberto, ¿se quedó con las acciones o las vendió? Hay que venderlas. Miramos, cierra en los $300.31 y miramos Alfa, que representa, Apple, que es una de las apetecidas en el mercado a nivel global. Grandes fondos invierten en ella. Miramos Apple, hoy cierra levemente el 0,42% y cierra en los $175. Pero pasando precisamente a otro dato muy importante, que son los bancos centrales del mundo, los más importantes, miramos Reserva Federal de los Estados Unidos, sigue su tasa en el 5.50%, Banco Central Europeo 4.50%, Reino Unido 5.25%, miramos a Canadá en el 5%, Japón menos el 0,10%, Rusia subió su tasa, profesor Luis Alberto, estaba en el 12%, subió al 13%, sigue subiendo su tasa. Miramos India 6.50%, el Banco Central de la China 3.45%, y Brasil, que sigue con su tasa en el 13.25%. Hablamos de la tasa de intervención de los bancos centrales. Sí, el Banco Central Europeo incrementó la tasa de interés, ¿no es cierto? Lleva históricamente ha hecho unos incrementos recientemente, pero aún así Europa no se ha podido reactivar económicamente. De acuerdo. Y entonces seguir subiendo tasas, se cree que este es el pico ya, 25 puntos, creo que es el último incremento que hacen. Es más, Europa viene en desaceleración, ¿no? Sí, entonces esa desaceleración económica de Alemania, del Reino Unido, pues afecta mucho a la comunidad. Entonces, subir las tasas en este momento yo creo que ya no. Y reconocen en Frankfurt, los miembros del Consejo Directivo del Banco Central Europeo han manifestado que ya ese es el techo y que realmente después empezará el descenso de estas tasas de interés, porque es la única manera de reactivar la economía europea. Sí, es algo importante, y hay otra cosa que es bueno recordar en el tema de análisis, porque Europa en este momento está en desaceleración. Una noticia, una acción política que la verdad perjudicó mucho precisamente a Europa fue el haberse peleado con Rusia. ¿Por qué? Miramos que Rusia es un gran proveedor de materias primas como gas y petróleo, que sirven precisamente a Alemania mucho por el tema de industrialización. Alemania es uno de los países que más consume energía en la zona euro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que Vladimir Putin, que representa pues obviamente a Rusia como presidente, les tenía un gas a buenos precios, mucho más barato. Hoy en día a la zona euro le toca comprar el gas y el petróleo a unos precios que son más elevados. Por ejemplo, hay mucho gas que está llegando de Norteamérica, de Canadá y de Estados Unidos a la zona euro, pero es más costoso. Y como es más lejos, ya les toca a través de barcos llevar este gas a hacer nuevas estaciones. Entonces, precisamente, hacían un análisis muchos políticos y personas que están involucradas en el mercado de valores, decían: a Europa y a Rusia les conviene ser amigos, porque los dos eran complementarios, no nomás simplemente por el hecho de las materias primas que son tan vitales y esenciales, sino también porque naturalmente son socios, son vecinos, y también pues venían trabajando a buen ritmo. Recordábamos que Rusia había hecho con Alemania un oleoducto que era el Nord Stream 2, y que en la guerra tuvo un sabotaje y pues lo dañaron. Entonces, la idea ¿cuál es? Que salgan esta guerra de desgaste, porque esto es una guerra de desgaste. Muchos lo saben, muchos analistas. Rusia no va a perder una guerra. Siempre va a tomar la última decisión, y recordemos que la última decisión, ¿cuál es la última carta? Pues sus armas nucleares. Recordemos que ya tiene alrededor de 6.000 armas nucleares, y junto con Estados Unidos son los mayores tenedores de esta tecnología, que obviamente pues es de gran impacto. Pero miramos, por ejemplo, también la inflación de los países más importantes del mundo. Miramos que China venía de una inflación negativa del menos 0,3 y en este momento está cerrando como último dato el 0,1%.
ya tiene algo de positivo en el dato de inflación. Suiza queda estable en el 1.6%, Arabia Saudita baja su inflación del 2.3 al 2%, en el caso de España sube la inflación, pasa del 2.3 al 2.6, miramos a Corea del Sur, pasa del 2.7 al 3.4. Estamos viendo, profesor Luis Alberto, que está empezando a rebotar otra vez la inflación en algunos países hacia el alza. Estados Unidos sigue subiendo la inflación, resulta que había tocado el 3%, después siguió con este dato y llegó al 3.2%. Y estamos viendo que sigue incrementando la inflación. Entonces, ¿qué podemos ver? Que de pronto la Reserva Federal de los Estados Unidos, en cabeza de Jerome Powell, de pronto le da por subir otra vez la tasa de interés, porque obviamente la función es controlarla. Entonces pasa del 3.2% la inflación al 3.7%. En el caso de Brasil, que su tasa sigue en el 13.25, sigue de nuevo subiendo la inflación. Pasa del 3.99 al 4.61%. Y recordamos países, por ejemplo, como con la inflación más alta de los países del G20, miramos Argentina, pasa del 113 al 124%. Sí, y realmente en esos términos de inflación por costos o inflación monetaria, que son las dos variables que se establecen para la inflación. Y la inflación por costos, especialmente, por ejemplo, el fenómeno del niño, si es fuerte, si es profundo, si afecta mucho a las regiones, pues va a tener unos problemas con el incremento del kilovatio de electricidad. Y eso naturalmente no tiene que ver con las tasas de interés del Banco de la República, que si se incrementan los costos de la electricidad, dispara los costos industriales y a todo el renglón del sector. E igualmente, si sube el precio de la gasolina, pues se incrementa el precio del transporte y dispara los precios de los productos. Entonces, esas variables son las que llaman los expertos la inflación por costos, porque es establecida ahí en eso, en el transporte, en el precio de los combustibles, en el precio de la electricidad, y en la medida en que en las bolsas de futuros de la venta de la electricidad se establece que hay una dificultad como el fenómeno del niño, pues naturalmente que va a incrementar los costos. Y si incrementan los costos de energía, usted va a pegarle al resto de producción que la realiza con energía. Sí, porque recordemos que la energía es un sector vertical, ¿no? Es un sector que alimenta a muchos sectores de la economía. Prácticamente es igual de indispensable que el mismo dinero, la masa monetaria. Por eso es que muchos países, por ejemplo, como China, le siguen prestando dinero a Venezuela porque con esas reservas que tiene. Pero lo malo es que los chinos, pues la dictadura que tienen, dicen que son de los países más complejos para negociar, ¿no? Entonces, recordemos que se venía un nuevo bloque que está aumentando sus participantes, profesor Luis Alberto, que venían entrando Argentina, Arabia Saudita y que están haciendo cola países de Medio Oriente para entrar en el BRICS. Esto es un movimiento de placas tectónicas muy peligroso porque recordemos que los socios del Golfo Pérsico eran anclados a Estados Unidos con el tema del dólar. Y si ya empiezan a transar en otras monedas o una moneda que la haga el BRICS o a través del yuan chino, pues obviamente esto empieza a generar la inestabilidad en los indicadores de Estados Unidos, ¿no? En los indicadores macro. Entonces es importante mirar esto y tener una alerta. La verdad no sé qué estará haciendo Estados Unidos para controlar esto, pero hay que mirar que Estados Unidos se pegó un tiro en el pie desde que empezó Obama con Biden a empezar a sancionar a Rusia y a otros países con su dólar. Cuando uno empieza a bloquear precisamente esa materia prima que es la divisa, que es abundante en el mundo, porque recordemos que gran parte del comercio mundial se transa con dólares. Entonces, si uno empieza a sancionar a muchos países y decirles que pena, usted ya no puede usar el dólar, lo voy a sancionar a través del sistema SWIFT, los bancos, y a través de esa moneda, pues obviamente ellos ¿qué tienen que hacer? Pues buscar otra moneda. Al buscar otra moneda, el dólar empieza a sobreabundar y ya no hay tanta necesidad. Entonces, falta mirar qué políticas sigue tomando Joe Biden, pero pues esto obviamente está perjudicando a Estados Unidos. Y estamos viendo que otra vez la inflación está subiendo. Sí. Siguen con la tasa alta. También le está sucediendo a Brasil y a otros. Entonces, es importante tener una medida contracíclica que de verdad ayude a frenar esto. Porque si siguen subiendo la tasa, obviamente puede crear desaceleración. Recesión económica. Vamos a darle la bienvenida a Jimena Charri desde Los Ángeles, California, que pues obviamente, como siempre, sus comentarios, bienvenidos a Panorama Económico. Doctor, y en cuanto a temas internacionales, en la página de Bloomberg
sale pues un análisis bien interesante que hacen acerca de la caída del mercado inmobiliario en China. Dice que esto pues va a poner un poco oscuro las perspectivas de crecimiento mundial, al igual que el endurecimiento monetario, ya que esto pesa cada vez más sobre las previsiones de la demanda en los Estados Unidos y Europa. Dice también que Fitch, en su informe de perspectivas de la economía mundial de septiembre del 2023, es probable que la economía mundial crezca un poco más rápido en 2023 de lo que se esperaba en su informe inicial de julio. Por ello, pues ha revisado el alza su previsión de crecimiento mundial para este año en 0,1 puntos porcentuales hasta el 2,5%, como el reflejo de la sorprendente resistencia mostrada en lo que va del 2023 por parte de Estados Unidos, Japón y los mercados emergentes, esto con la excepción de China. Sin embargo, dice el informe, redujo la previsión de crecimiento mundial para el 2024 en 0,2 puntos hasta el 1,9% con revisiones generalizadas a la baja. Entonces, todos los días vemos una noticia diferente con respecto a las proyecciones que desde ya se están haciendo para el 2024. Y ya para finalizar, doctor y oyentes, miren en esta noticia, la Dirección de Estructuración de Mercado de Capitales de Bancolombia publicó un nuevo informe sobre mercados frontera y la posibilidad de que la Bolsa de Colombia sea clasificado como uno, tal como al parecer lo advirtió la semana pasada el banco JP Morgan. Este informe resalta que el mercado accionario viene enfrentando una situación retadora en los últimos años, enmarcada por la pérdida de liquidez, la ausencia de nuevas emisiones desde el 2012 y de emisiones desde el 2018, lo que ha venido generando inquietud en los inversionistas sobre su evolución y participación en índices internacionales que son de referencia para ellos. Luego de revisar los criterios aplicados para clasificar un mercado como emergente, se destaca que no es evidente que Colombia no cumpla con las condiciones para mantenerse en este índice, donde viene un peso de 0,1%. Dice también que el país se encuentra en la cuerda floja, dado que cuenta actualmente con un número mínimo de acciones requerido y una de ellas, ISA, ha visto reducción en su liquidez de manera importante. En caso de no cumplir con una liquidez mayor a un 15% en los últimos 12 meses, se activaría la aplicación de los criterios adicionales definidos, dice Bancolombia en este informe. Además de los criterios adicionales aplicados a acciones que se encuentran en el índice y que no cumplen con la liquidez de 15% en los últimos 12 meses, estos son liquidez de 12 meses no inferior a 10%, liquidez de 3 meses no inferior a 5% y una frecuencia de negociación que supere el 70%. Estas son las tres condiciones que en este momento la acción de ISA cumple, y en caso de que dejen de cumplirse, aún deberían evaluarse criterios adicionales como su peso en el índice local, flotante, pues ajustado por capitalización de mercado, entre otros. Esto desde luego antes de contemplar su exclusión. Bien interesante. Y miremos nomás cómo ha estado fluctuando el precio del dólar, ¿no? Esto desde luego acá en Estados Unidos todos los días lo estamos verificando, porque pues la predicción que hacen los economistas en distintos foros es que a final de año el dólar está a 4.500, y desde luego para quienes estamos acá pues ese puede ser el valor que más nos convenga, por lo menos a nosotros. A nosotros hablamos de los que están en Estados Unidos, obviamente para ir a gastar en pesos, ¿no? Porque hay que recordar que los que estamos aquí dentro de Colombia, si se nos sube el dólar, pues eso es nosotros ya veníamos en una prácticamente algo parecido, casi una catástrofe, porque ese dólar estaba reventando niveles al alza, no paraba, llegó a los 5.200 un día en intradía. Entonces es importante mirar todo esto y tener un análisis. Y también, profesor Luis Alberto, lo que hablaba Jimena es que posiblemente a Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia, le pueden bajar la calificación como mercado atractivo a nivel internacional. Nosotros estábamos como en el mismo grupo de Brasil y China, pero supuestamente por los temas que comentaba Jimena, por la baja liquidez, por el bajo estímulo que tiene la bolsa, por el bajo movimiento y por muchas otras cosas, pues obviamente la bolsa la podrían degradar, y esto obviamente perjudica al país porque ya deja de ser atractivo para mercados de inversión. Precisamente por eso
ya les vamos a presentar un invitado con el que vamos a hablar muchos temas muy interesantes, y es tocar precisamente el por qué se deben generar incentivos tributarios, lo que tiene que ver con inversión, con producción, con generación de valor en Colombia. Recordamos que la última reforma tributaria en Colombia lo que hizo fue subir impuestos a ganancias ocasionales, a dividendos, a utilidades, y pues obviamente nosotros con un mercado tan pequeño en la bolsa de valores, pues esto acaba de matar precisamente ese incentivo a la inversión. Porque ¿qué busca un inversionista? Generar más valor, generar más utilidad, generar estados de superávit. Y obviamente como somos una economía que venía con una tasa de inflación muy elevada, que ya la vamos a hablar también, pues obviamente no es atractivo. Había un atractivo, sí, profesor Luis Alberto, es la tasa de interés que tenemos en Colombia, que ya la vamos a citar, porque muchos dicen, uy, Colombia sigue con unas tasas interesantes, ya tiene algo de estabilidad fiscal, que no era el remedio perfecto porque se hizo no a través de la revisión del gasto ni del presupuesto, sino se incrementó la masa tributaria precisamente para calmar todo el tema del presupuesto. Hoy les presentamos un invitado muy especial, que es precisamente John Pardo, que va para el Consejo de Bogotá. Vamos a estar tratando muchos temas económicos con él. Es una persona que es profesor, no solo ha estado en el sector de educación, sino también en el sector productivo. Vemos que su formación ha sido magíster en desarrollo educativo y social, especialista en auditoría integral, profesional en administración y finanzas. Miramos también que, ya lo decíamos, es un docente universitario con más de 20 años de experiencia, y como trayectoria miramos que dice lavador de carros, mesero, vendedor de obleas, mensajero, profesional de temas financieros, consultor, emprendedor, rector, vicerrector, gerente de proyectos, decano, y con más de 20 años de docencia universitaria, ya lo decíamos, y también ha hecho investigaciones en los temas de marketing para pymes, comportamiento del tipo de cambio en Colombia, emergencia en la educación superior, en establecimientos carcelarios en Colombia, entre los años 2005 a 2015. Y como distinciones, tiene el premio a mejor docente en 2 oportunidades y mejor funcionario en 1 oportunidad. Entonces acá les presentamos a John Pardo con ustedes el día de hoy. Recordemos que estamos en próximas elecciones para consejo y alcalde en Bogotá. Entonces, John, los micrófonos son tuyos. Bienvenido a este programa de análisis de economía, y pues para todos tus oyentes, pues un muy buen saludo, y pues que te puedan escuchar el día de hoy. Muy buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por invitarme. Profesor Ávila, muchas gracias. Pues ya lo dijeron, mi nombre es John Pardo, soy el número 38 en la lista del Consejo de Bogotá por el Partido Dignidad y Compromiso. Hemos entrado en este proceso electoral pues porque estamos conscientes que se necesitan cambios, pero para que hayan cambios pues tienen que llegar nuevos liderazgos también. De acuerdo. Y nuevo liderazgo no implica o no se relaciona necesariamente con la edad, pues porque vemos delfines que no son nuevos liderazgos y son personas muy jóvenes. ¿Cuántos años tiene John? 53. 53. Pero se ve muy joven. Eso dice. Muy bien conservado. Y eso que obviamente usted estuvo precisamente en sectores ya de, no sé cómo llamarlo, pero ya estuvo hasta precisamente en los sectores más bajos de la economía tratando de generar ingresos. Nos encantaría mucho, porque obviamente este programa lo van a escuchar muchos estudiantes, jóvenes también, nos escuchan también empresarios, de mirar cómo hiciste en el trayecto de vida para continuar con tu labor, nunca desfallecer, y siempre mirar que todo es un aprendizaje y todo es un valor al que puedes llegar con esta experiencia, que puedes compartir precisamente casos de éxito, ¿no? De acuerdo. Pues todo, a la final todo se relaciona con todo, de lo que hablábamos ahora un rato sobre la economía y cosas de esas. Pero yo lo resumo en 2 cosas, en generar capacidades y dar oportunidades. Las capacidades se generan a través de la educación y las oportunidades, pues de empleo o de emprendimiento, pues para que uno pueda tener un estilo de vida determinado, poder hacer realidad los propósitos que tenga cada persona. El que quiere acumular dinero, pues que lo acumule, el que quiere pasear, que pasee, el que quiere ser deportista, que lo haga, pero siempre vamos a necesitar desarrollar capacidades y que alguien nos dé la oportunidad
para avanzar. Mirando el tema de consejo, y obviamente pues estás aspirando a un puesto en el consejo por Bogotá, ¿cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus banderas? ¿Cuáles son tus aportes? ¿Qué piensas que se está haciendo mal? ¿Qué se puede mejorar? ¿Y qué piensas precisamente aportarle desde el consejo a Bogotá? Bueno, yo tengo 3 prioridades estratégicas. La primera, la educación con calidad. Por favor, define qué es educación con calidad. Educación con calidad es una educación con unos estándares altos que le permitan a las personas realmente aprender determinado objeto según los propósitos que tengan ellos y los mismos programas de las instituciones. Entonces, si un profesional o un muchacho que sale de un colegio determinado no sale bien preparado, pues asimismo su desempeño va a ser igual en el sector real. ¿Qué sería estar bien preparado? Tener las capacidades de desempeño óptimo en el sector que se quiere desempeñar la persona. Que requiere precisamente algún sector de la economía o algún sector también de las ciencias humanas. Por ejemplo, recordábamos, John, que últimamente se han puesto de moda esas carreras como el coaching, que es precisamente un tema para que la gente pueda tener más herramientas a nivel de un trabajo de ideas, de innovación, desarrollo, de relaciones, esas habilidades blandas de las que hablamos que también se están volviendo moda, como el relacionamiento con las personas, el buen trato, temas de modales, temas de hacer concertación, temas de hacer debates a través del diálogo para llegar precisamente a puntos de encuentro, porque recordamos que tanto Bogotá como la nación, pues somos los habitantes que tienen que navegar en un barco para el mismo lugar, ¿no? Y que todos como sociedad debemos de ser complementarios. De acuerdo. Entonces, poniendo un ejemplo de un deportista, ¿cierto? Un deportista, para que brille en el deporte, tiene que entrenar. Ese es el aprendizaje. Y esa es la educación que recibe. Tiene que entrenar permanentemente para poderse desempeñar. Eso mismo ocurre con cualquier profesional. Entonces, si yo no recibo o no desarrollo las competencias de la manera que deben ser, pierdo competitividad desde el punto de vista, digamos, profesional. Pero la educación no es solo para el trabajo, ¿cierto? La educación tiene que ver con la formación del individuo, del sujeto. Entonces es necesario fortalecer todas las competencias socioemocionales. Todas esas habilidades blandas que se volvieron ya moda, ¿no? Ese es un problema, que metemos todo en modas y las modas son como una ola, eso sube pasa? Y baja. De acuerdo. Pero ya es algo que llegó, ojalá para quedarse, ¿no? No sé si tú has visto en la trayectoria como profesor que hoy en día es importante inculcar mucho el tema de la ética, de valores y de principios, sobre todo para hacer negocios, porque si una persona no se está cultivando en el tema de ética, valores y principios, pues no va a entender ni qué es un negocio. De acuerdo. Precisamente yo hablo de transparencia total en mi campaña, ¿cierto? Porque ese es el eje de muchos males que le ocurren a nuestra nación. Entonces, desde el punto de vista de esas competencias blandas, como se denominan ahora, la resiliencia es fundamental. Y para uno superar una etapa, ir avanzando hacia unos objetivos, la resiliencia es fundamental. ¿Cómo avanzaste tú en la vida precisamente con esa resiliencia? Porque nos comentabas precisamente en tu perfil que fuiste lavador de automóviles, lavabas carros, precisamente vendías obleas. ¿Qué era lo que te motivaba a incrementar esa resiliencia? El que no quería continuar, y eso desde muy pequeño, en una situación de precariedad, ¿sí? Entonces necesitaba avanzar. Y mi mamá nos inculcó mucho a nosotros que hiciéramos lo que quisiéramos sin que no le hiciéramos mal a nadie. Desde ahí viene el tema de la ética y esto. Valores. Y lo que claro, y eso viene de la casa, porque decimos, es que las universidades no enseñan ética. Ahí pues se habla el tema y se refuerza, pero el que es corrupto a los 50 difícilmente va a desaprender a decirme ya no me vuelvo corrupto si toda la vida estuvo metido en esa línea. Eso uno. Y lo que hiciéramos, lo hiciéramos bien. Entonces, poniendo el ejemplo de lavar carros, para lavar carros yo llegaba de primeros y al llegar de primero estaban los mejores vehículos ahí en galerías. Ya sabía uno que llegaba el campero,
estaba en el Cárcamo y ese le tocaba lavado general, lavado de motor, lavado polichado y tapizado. Ese era un buen dinero, una buena propina por lo general. En esa época daban buenas propinas, hoy en día como que solo les dan monedas a los muchachos. Y uno lo hacía bien, pero yo sabía que ahí no me iba a quedar. Entonces empiezo a estudiar de noche. Pero estudiando de noche tengo un percance en el barrio Quiroga, en el Colegio Bravo de Páez público, y me amenazaron. Me tocó retirarme. Entonces dejo de estudiar y termino en el ejército, me reclutaron. Y me voy como soldado raso. Sí. Y regreso y a estudiar nuevamente. Mire, le voy a hacer una pequeña interpelación. Usted tiene un caso histórico importante, o sea, cómo se logra el ascenso social en una sociedad tan compleja como esta, que el 90% de la población no somos de extracción indígena, sino que a veces nos queremos aparecer más como españoles que como indígenas o como afros. Sobre todo por los ojos azules, Exacto. profesor. O que somos italianos. Eso. Pero mire, Álvaro Rosso fue lavador de carros, pero tomó otro camino. Perdón, ¿quién es Álvaro Rosso? Álvaro Rosso fue alcalde de Mosquera 2 veces. Sí. Ese señor fue el que hizo el negocito con los hijos del doctor Álvaro Uribe Vélez, Tomás y Jerónimo. Esos niños fueron allá a la alcaldía de Mosquera y le dijeron que necesitaban un lote para hacer una bodega de chatarra, porque ese era su negocio, eran las manillas y la chatarra. Y eso es lo que está diciendo, que usted puede ser lavador de carros, pero torcerse en el camino. Este señor Rosso fue alcalde de Boyacá, un boyacense, con tercero de primaria. Y ahora es el socio, uno de los socios más grandes de Álvaro Uribe. Y lo que hicieron ahí básicamente fue el volteo de tierras. Este alcalde, los jóvenes, Tomás y Jerónimo, le dijeron al alcalde: mira, alcalde, queremos comprar un lotecito, como hablan ellos los antioqueños, unos huesitos, un lotecito para colocar una chatarra. Le dijo el alcalde: no, ustedes tienen que ser más vivos. Yo les voy a decir cuál es la fórmula. Les voy a vender un lote barato rural y aquí hacemos el volteo de tierra. Yo les ayudo a hacer el pot, a cambiar el pot a las carreras y ustedes se vuelven millonarios. Dijo: ¿y cómo hacemos eso? Dijo: consígame una cita con su señor padre, que era el presidente de la República. A la semana siguiente, el señor Álvaro Rosso estaba hablando con el padre, o sea, el señor Álvaro Uribe Vélez, y evidentemente hicieron todo el volteo de las tierras, compraron unos lotes baratos, rurales, los volvieron urbanos, y ese lavador de carros ahora es archimillonario. Esa es otra ruta. La ruta de ustedes es la ética. De acuerdo, sí. Porque crecí con una filosofía que no era acumular dinero. Entonces, no el dinero como propósito, sino el dinero como medio. Como ¿cierto? medio. Para alcanzar no como unos fin, objetivos. Correcto. Sino como un medio que te permitía precisamente alcanzar esos o llegar a esas metas, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasaba cuando uno lavaba carros, motores? Yo terminaba quemado, las manos, se tenía que echar crema. Claro. Pero nunca me quejé. Claro. Sí, nunca me quejé. Eso es resiliencia. Y nunca dije, este trabajo y maldecir y eso. No, dar las gracias por estar trabajando y seguir avanzando. Y entonces le decía que la cuestión es de capacidades y oportunidades, ¿cierto? Y el Estado debería avanzar hacia allá. En el camino se van presentando personas que nos van ayudando y presentan las oportunidades y uno tiene que aprovecharlas y prepararse para poderlo hacer. Y eso es lo que le permite a uno ir avanzando. Generar círculos virtuosos también de relacionamiento, ¿no? Eso es fundamental. Por ejemplo, si tú estás lavando un carro, lavarlo con la intención de que el dueño del carro se vaya feliz, se vaya contento y que diga, oiga, muchas gracias. Y precisamente también, pues la persona genera un incentivo para una propina, pero más que eso, es esa labor de hacer ese servicio con amor hacia el otro, ¿no? Que es donde está la clave, porque es que es la parte bonita que tenemos que recoger, que es que un negocio o una transabilidad también requiere en solucionarle a la otra persona, precisamente es, calmarle su necesidad, darle solución a su necesidad. Entonces, en esa sociedad es que tenemos que empezar a corregir ese rumbo, ¿no? Precisamente generar un valor mutuo, ¿no? De acuerdo. De hecho, ¿cuántos imagina usted que me podría hacer una propina en el año 85? Cuéntanos. 1.000 pesos. ¿Cuánto costaba? Llegó a ser de 1.000 pesos. ¿Cuánto costaba una lavada en ese momento? Uy, yo no recuerdo, pero eso era muy barato, por ahí 5.000 pesos o menos. 5.000 pesos. O menos inclusive. A mí me llegaron a dar una vez una propina de 20.000 pesos. ¿En ese sí. Claro. Yo llegué a acumular propinas de 25.000 pesos en un fin de semana, que eso era casi un salario mínimo.
La gente era muy amplia. Pero obviamente ese trabajo también debe ser muy desgastante. Claro, y yo no renegaba, pero sabía que no quería estar. Y se presentan personas importantes, aparece Dagoberto Pérez, que si está por ahí le doy las gracias. Y él... Qué bien, para que quede aquí registrado. Claro, él me infunde... Ese es otro de los valores muy bonitos, qué pena. La gratitud. Correcto, hacia allá iba. Uno tiene que dar las gracias, pedir el favor y dar las gracias. Entonces, él me infunde una confianza impresionante y me vuelvo como su hijo. Y me empieza a ayudar y yo empiezo a aprender mucho del tema de hidráulica y ahí es donde estoy, esa parte en el sector industrial y me iba bien. De ahí paso por PPC, que fue cuando estuve mesero, y de ahí paso al sector financiero. Pero ¿Qué tal? Hablemos, mire, Alejandro, hablemos de temas. Hoy estamos viviendo un tema del ataque cibernético. Sí. Entonces, y esa es una realidad. Y lamentablemente este país está tan desorganizado y el nivel político, como le decía hace unos minutos, es tan bajo el nivel de cultura política de la gente, que la gente piensa que ese es un ataque político. No, esto es un ataque económico mundial, que eso no mira ni izquierda ni derecha, eso sencillamente es un ataque global. Pero ya hay en las redes, en esas bodegas que se forman ahí, que son demasiado bajas, ruines, porque eso realmente no se utiliza para algo constructivo. Distorsión de la información, ¿no? Se utiliza para destruir al amigo, a veces hasta terminan enemistados en una red de WhatsApp, unos amigos que eran viejos amigos, solamente porque se les va la mano escribiendo por emociones y no por razones, ni por convicciones. Entonces, esto del ataque cibernético, interesante que lo analizamos, porque las entidades del distrito, la rama judicial, por ejemplo, le tocó postergar términos. Sí. O sea, alargar los términos porque no tienen datos en este momento, todo está haciendo manual. O sea, imagínense, más de 66 entidades públicas en este momento están bloqueadas sin información. Y eso Panorama Económico debe registrarlo. ¿Qué opinión tiene usted en el Consejo de Bogotá para que esto se vaya? ¿La agencia de inteligencia es necesaria o no es necesaria? Es necesario. Los delitos hoy en día han migrado muchísimo hacia la parte tecnológica. Claro. Y no somos conscientes ni siquiera en lo personal cuántos ataques o intentos. Eso es lo que ya llamamos ciberdelincuencia, ¿no? Claro, eso es el pan de cada día. Entonces, es fundamental tener una agencia de inteligencia. Y eso, el problema es que nos metemos en las teorías conspirativas, ¿no? Le metemos conspiración a todo. Y se necesita, pero si estuviese gobernando otro partido, pasaría exactamente lo mismo. Los otros dirían, eso es para vigilar a los otros. Claro, el problema también es que si una agencia de esas no está manejada con ética, también se vuelve un problema que se le devuelve a la sociedad, pues toda esa información en manos de gente, digamos, inescrupulosa, corrupta, también nos puede acarrear problemas a nosotros. Pero que es necesario avanzar hacia la ciberseguridad, claro, es fundamental. Es trascendental. Y para Bogotá y todo el sistema de salud, por ejemplo, colapsado, cuando una de las empresas grandes de las EPS en salud colapsó, específicamente Sanitas, que tuvo todos los problemas, duró más de 2 meses con la información. Y lo grave es que los hackers le están vendiendo ya la información, le están chantajeando a las empresas. A las más de 40 empresas colombianas que le robaron ya la información, que tienen la información, le dijo, le devolvemos la información, pero vale tanta plata. O sea, ahí se nota el fin económico de esta situación que se presentó y eso no va a parar en el país. Tiene una complicación adicional al estar en el tema tecnológico y es la inteligencia artificial. Así es. Y la nueva generación, que es la inteligencia artificial generativa, entonces ya esta gente le mete tremendos algoritmos a eso y eso va a seguir avanzando. En los antivirus, por ejemplo, cuando uno le llega el informe, no sé si se han detallado que uno abre el computador y le sale el informe. Usted ha tenido hoy 12.800 ataques. Sí, de acuerdo. Uno que es un simple mortal. Imagínese a un banco, a una entidad del Estado, cuántos ataques les hacen. Pues es que, hablándolo en pocas palabras, si por ejemplo el FBI, la CIA recibe ataques, ¿sí?, que son de los centros que obviamente son de más cuidado, con más desarrollo. Recordemos que hay una compañía a nivel global que trabaja mucho en esto, que es Salesforce. Está cotizando en bolsa y es una de las compañías que trata de mirar precisamente ese cuidado para evitar los ciberataques. Entonces, de pronto el llamado también ahí, profesor Luis Alberto, es que el sector público se ponga en la tarea de mirar la tecnología de punta para este tipo de protección, porque obviamente esto ya nos dejó ver algo, la vulnerabilidad que puede tener precisamente
estas plataformas que pueden ser hackeadas, ¿no? Pero con relación a esto yo le iba a hacer una pregunta, ya que nos van a ver estudiantes, estamos hablando del tema financiero, vamos a comentarle también a los alumnos por qué es tan importante. No sé si usted tiene algo de conocimiento, que hoy en día salieron muchas redes como sistemas Ponzi financieras, que le dicen a los amigos, a las personas del común, meta un dinero acá, que usted va a entrar a una plataforma y va a manejar unos activos, y por cada persona que usted meta se va a ganar el 10% solo por haber entrado. Y resulta que ellos usan sistemas binarios que dice que los que están atrás también reciben dinero de los que van entrando. Eso obviamente es un sistema Ponzi. Sí. Pero hay dos preguntas ahí. ¿Por qué no se mira un tema de regulación fuerte con estas cosas y un tema de prever todo este tipo de pirámides? O sea, ¿por qué se deja crecer? ¿Falta una legislación? ¿Falta un conocimiento sobre los alumnos? ¿Por qué muchas veces los profesores de finanzas no alertan sobre esto y no advierten sobre esto? Pues en un tema de regulación existe, ¿cierto? A través de la superfinanciera de regulación a todo ese tipo de cosas. Y supersociedades, ¿no? Que es el que también vigila la creación de estas empresas o estas redes. El problema es que lo que sea a través de plataformas, ¿quién controla la aparición y aparición de plataformas? ¿Cierto? Entonces, el problema nace de falta de cultura y el afán por el dinero, lo que mencionaba antes. El que la persona ponga como propósito el dinero lo vuelve susceptible a ser víctima de todo ese tipo de cosas. Sí, porque es que... A mí la primera... Es que hay que decirlo, John, hay mucha gente acá que ha perdido mucho dinero con mentiras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Hay empresas como Omnia, por ejemplo, no sé si ustedes la escucharon, que supuestamente se quebró. Había otra como Cifra, que pasó lo mismo. Y hay muchas otras que vienen detrás precisamente, entonces la gente está asustada, estresada y piensan que esas plataformas representan al mercado general y se llevan una mala idea, ¿no? Correcto. Entonces, hay plataformas con las que se puede hacer trading, ¿cierto? Incluso en Colombia. De acuerdo. Para no decir entidades que lo hacen. Yo tengo una cuenta de trading que hacía el año pasado. ¿Con quién? ¿Puedo decir el nombre? Sí. Con Corredores de Vivienda. Corredores de Vivienda. Sí, es claro, nacional. Es nacional. Para transar activos nacionales. Es del Grupo Bolívar y uno puede, cualquier colombiano puede acceder. Pero ahí la diferencia ¿cuál es? Que estas plataformas están bajo una regulación del autorregulador del mercado de valores, Bolsa de Valores, de la Superintendencia Financiera y de la supersociedades. Correcto. Entonces hay que mirar que también hay un custodio, que es de Ceval. Bueno, están todos los organismos que son los que se tratan de regular, de controlar precisamente para que el mercado sea sano y transparente, ¿no? De acuerdo. Entonces, digamos que opciones legales hay, ¿cierto? Sí. Y que son democráticas en cierta manera. Y a nivel internacional también hay otras. Por ejemplo, podemos citar unos casos, Ameritrade, Avatrade, Saxo Bank y muchas otras, ¿no? Correcto. Que están bien vigiladas y reguladas, porque también hay que decirlo que hay algunas que tienen una regulación que es muy laxa, que queden paraísos fiscales, pero si llega a pasar algo, pues ¿quién va a ir a hacer un reclamo? No tiene reclamo. Se perdieron los activos. Pero eso tiene otra complicación que está más allá de la regulación y tiene que ver con la actitud de las personas. Hay dos tipos de inversión, incluso entrando en esas plataformas que son reguladas. Que son reguladas, ¿no? Institucionales. Se cree que por entrar a una plataforma de esas y decir está barato, yo compro y vendo cuando esté caro, entonces ya me volví inversionista y la gente termina perdiendo la plata, si no sea un esquema Ponzi. Qué bueno que tú lo cites. Entonces, resulta que se vuelve como una especie de apuesta. Sí, entonces hay apostadores. De acuerdo, entonces cogen ese mercado como si fuera un casino. Exacto. A ver si le pega o no le pega. No han analizado, no han llegado a mirar una tendencia, nada. De acuerdo, no hay un estudio que se llama estudio de fundamentales, estudio de técnicos, que es el tema de las velas japonesas. Sí, de acuerdo. Y muchas otras cosas que hay que mirar a través del tiempo también, ¿no? Los fundamentales de una compañía o de una moneda, de una nación o del mismo planeta, para dónde va, ¿no? Claro. Para saber si entra. Y eso requiere diseñar estrategias, comprender el entorno, comprender la economía, comprender la política. Contexto. Y eso puede llevar a que una persona sea exitosa. Entonces, Más sin embargo, recordemos que hay un dato muy claro. Hay un dato estadístico que dicen que del 70 al 80%, por ejemplo, de las operaciones que entran apalancadas al mercado, llegan a ser pérdida. Eso ya son estudios, ¿no? Entonces, más sin embargo, que eso le pasa a los profesionales. Pues, ¿qué le puede pasar de pronto a una persona que está entrando en esto y no tiene esos conceptos claros, ¿no? Sí, y es que
hay una regla de oro y es que usted no debe invertir lo que no está dispuesto a perder. Y lo que no puede perder. Entonces no arriesgue su patrimonio. Sí, no pida prestado para meterse a la bolsa. No pida prestado para, no venda el carro, o sea, empeñe la familia y todo eso y dice, y perdí todo. Claro. Pues por eso es que se llega a casos de suicidio, ¿no? Precisamente porque la persona de pronto llega a meter el dinero de la familia, el dinero de él, el dinero de sus amigos, de sus asociados. El día que se quiebre, obviamente imagínese cómo va a manejar un ser humano ese relacionamiento con esas pérdidas, ¿no? Siendo que en ese caso, hablando de la buena operación, que no se robe nada, sino que el mismo mercado precisamente devalúe tanto esos activos que se desaparezcan. Cosa que pasó en el año 2008-2009, por ejemplo, con la crisis más grande que hemos tenido por pérdida de capitales, que fue la crisis hipotecaria, que obviamente barrió todo el mercado. Los indicadores, como hablábamos, el Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq, llegaron a tener mínimos de hace muchísimos años, ¿sí? Entonces, precisamente, es mirar esa psicología del inversionista, y hay algo muy importante de lo que tú hablabas, también la experiencia, porque toca dar el espacio para la experiencia, pero hay otra cosa ahí, que es muy distinto y funciona en el cerebro muy distinto cuando tú coges una plataforma demo, ¿sí?, que estás practicando, a cuando empiezas a operar con el dinero real. Inmediatamente la mente cambia. Vea lo que pasa con la quiebra de Avianca, que llega a valor cero. Y la acción, si usted intentaba comprar, salía la alerta de la plataforma que decía, esto es riesgoso, o sea, esto no se recomienda. No es un activo. En últimas no te bloquea porque no lo pueden hacer. Sí, en ese caso ya sería demasiado especulativo. Y dice, el valor va a llegar a cero porque como no leemos las noticias, no comprendemos, no sabían qué estaba pasando en Colombia, qué estaba pasando en Estados Unidos, si les autorizaban, no les autorizaban, pero esa vaina sí iba a valor cero. Y era increíble que usted veía la gente comprando acciones, porque apostaban, o sea, el inversionista se sale y dice, no, chao, esto ya no va para ningún lado, y el que apostaba se iba metiendo pensando que se iba a ganar un montón de plata. Nos quedan unos minuticos para preguntarle temas de Bogotá. 3 problemas de la ciudad que son fundamentales: inmovilidad, seguridad y empleo. ¿Cómo haría los debates, los proyectos en el Consejo de Bogotá, su aporte para esos 3 temas que son vitales para la ciudad? Está inmovilidad, porque la ciudad está atascada, hay más de 600 frentes de trabajo en la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces rápidamente, desde el punto de vista de movilidad, es necesario hacer debates permanentes, hacer seguimiento en la eficiencia de la ejecución de las obras. Sin embargo, si está el metro andando, si está Transmilenio, pues no creamos que la circulación va a mejorar. ¿Estás de acuerdo con el metro que se pactó, que se va a hacer? Ya toca terminar el que se hizo. Echar reversa, una de las cosas que me ha enseñado la vida es que uno no echa reversa. La reversa es muy cara, eso es un pedacito. Ya toca terminar eso. Entonces ya la discusión, el debate sobre ese, pues ya no vale la pena. ¿De tema de seguridad? El tema de seguridad lo que pasa es que requiere unas acciones... las políticas que hay son muy reactivas, no hay políticas preventivas. Entonces, hay que pensar acciones que impactan el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Y no es solo la pobreza la que genere delincuencia. La sofisticación de las estructuras criminales incide. El crimen internacional, o sea, no es solamente los muchachos que están acá, los mexicanos y otros carteles llegando a Colombia a reclutar. Hay que asegurar los entornos de las entidades educativas. Sí, y otra cosa... Porque ahí hay reclutamiento. Algo muy importante también, que es otro tema importante para Bogotá, las empresas públicas. Recordemos que Bogotá cuenta con la empresa de acueducto y alcantarillado, la ETB, y la empresa, el Grupo de Energía de Bogotá, que son tan importantes para el distrito, ¿no? No solo pues son empresas que generan muchos miles de millones, en otros casos como Grupo de Energía de Bogotá hasta genera billones. ¿Cómo es importante apalancar esto? Y si tú ves como una buena opción hacer lo que hizo Medellín, hacerlo en Bogotá, reunir todas esas empresas públicas y formar una sola empresa muy fuerte de Bogotá, que obviamente sería mucho más grande y que generaría una capacidad para Bogotá mucho mayor, si se ve también el crecimiento de estas empresas que son tan importantes por los ingresos para el distrito, ¿no? Yo lo vería como la consolidación de un holding. Sí, así como un EPM. Correcto, y a través de ese holding mover todas las empresas o las operaciones de estas entidades. ¿Tu partido tiene esa visión?
Mi partido tiene esa visión. Sobre todo que ya hay unas empresas que están funcionando con una normatividad. El enfoque del partido también es empezar a trabajarle mucho a lo social. Entonces, hacia allá se van a enfocar muchos. ¿Y cómo generamos entonces más empleo en la ciudad? Dos formas. Una, protegiendo a los empresarios. El 90% de los empresarios en Colombia son pequeñas, micros y medianas empresas, ¿cierto? Los grandes empresarios no es uno solo. Qué bien. Ahí es donde está, entonces hay que protegerlos. Desde ahí es donde empezamos a generar empleo. Incentivar el emprendimiento, pero hacerlo de una manera real. Abrir la contratación pública de forma real, pues porque existe en el papel a los microempresarios, ¿cierto? Es que recordemos una cosa, los emprendedores son los próximos empresarios, ¿no? Correcto. Es la misma cadena, por eso te felicito por eso, porque eso es lo que genera valor, proteger a los empresarios y proteger todo lo que ayude al emprendimiento, ¿no? Esto desde la base tributaria, que muchos no lo hablan, ¿sí?, por correctismo político, pero es fundamental que Colombia, lo citaba en muchos programas, por ejemplo, tú ves Singapur e Irlanda, tienen impuestos a las sociedades del 15%. Colombia tiene impuestos a las sociedades del 35%, siendo nosotros un país subdesarrollado. Entonces deberíamos incentivar eso, ¿no? De acuerdo. Y es que a veces queda la sensación que por llevarse por delante un empresario determinado, se termina afectando todo el tejido empresarial. Toda la cadena. Y por la interdependencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, te voy a citar un caso. Aquí muchos políticos decían, no, es que las empresas grandes hay que ponerles más impuestos. Resulta que esas empresas grandes también conviven con las pequeñas. Y si a ellos les van a subir impuestos, ¿qué tienen que hacer? Trasladar eso también a sus terceros, ¿sí? Entonces, ese es un tejido del que todos dependemos. Pero hay una última cosa, nos quedan unos minutos. Un minuto. Y queremos usar este minuto para darte el espacio. ¿Por qué votar por John Pardo para el Consejo en la próxima elección? Primero porque lo mío es la transparencia total y porque estoy convencido que la educación y el empleo es lo que le va a permitir a Bogotá avanzar a una sociedad más justa, más equitativa, más segura y más ordenada. Por eso los invito a votar por el número 38 del Partido Dignidad y Compromiso. ¿Y cuál es el llamado a tus alumnos? Que estemos pendientes, que analicemos, que estudiemos los candidatos, voten por el que quieran, pero estudiemos quiénes son las personas por las que queremos votar. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestro invitado especial, John Pardo, y en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.